Bueno, hoy vengo a hablaros un poco de FastAPI, que es un framework para hacer backend para construir sencillas APIs de backend con Python. Me presento lo primero, soy Luis Mesa, soy Data Engineer y Cloud Architect en Singular y trabajo en la oficina de Sevilla. He sido docente de informática en ciclos de FP, pero lo tengo ahí un poco en stand-by. Coorganizo una comunidad en Sevilla que es DataVirs y en lo personal, bueno, me gustan las series, me gusta cocinar y tengo un par de gatos. Dentro de Singular estoy en este equipazo, la foto esta es de verano más o menos. No voy a decir que hemos doblado, pero casi, y lo bueno es que ninguna de estas personas se ha ido de la compañía. O sea, somos un equipo bastante estable, de gente bastante divertida y la verdad es que yo me lo paso muy bien con ellos. En ese código QR, que seguramente podréis escanear porque lo he puesto bien grande para ello, tenéis acceso al site que tenemos interno para que veáis todas las cosillas que hacemos, como estos seminarios. Y no me enredo más en las presentaciones. Bueno, sí, hago un pequeño inciso, un pequeño disclaimer. Esta charla la he preparado teniendo en cuenta mi propia experiencia, entonces puede ser que haya algún tipo de sesgo o algo que no tenga a lo mejor demasiado claro. Así que si lo detectáis, por favor, en el formulario de feedback que os pasarán mis compañeros y compañeras después de la presentación, hacérmelo notar y por favor, desde el respeto y con empatía. O sea, comportémonos bien, por favor. Y nada, a los que decís en verano que estáis deseando que llegue el fresco, que tal que cual, por favor, que no me entere yo, ¿vale? Que hace más frío que alicatando un iglú, ¿eh? Nada, vamos al turrón. Hoy vengo a contaros un poco sobre FastAPI, que es lo que os he dicho hace 2 minutos. Es un framework moderno y de alto rendimiento para crear APIs con Python, a partir de Python 3.6. Características principales de FastAPI. Es rápido, o sea, tiene un rendimiento que está a la par con Node y con Go, gracias a que se basa en Starlet, que es un servidor web asíncrono, y Pydantic, que es un validador de tipos estándar de Python. Es fácil de implementar, teniendo en cuenta datos de la página propia del producto, puede incrementar el ritmo de desarrollo en un 200 o un 300% y reducir en un 40% el número de bugs. Es intuitivo, la verdad es que está muy bien documentado y proporciona muy buen soporte a los entornos de desarrollo y tiene una curva de aprendizaje que realmente es bastante lenta. Luego cuando entre un poco en tema de demo lo vais a ver que es bastante sencillo. Bueno, es inteligente, proporciona múltiples funcionalidades con cada declaración de parámetros. O sea, puedes decorar mucho los métodos y eso tiene consecuencias luego en la documentación, por ejemplo. Bueno, también está autodocumentado. Con esas anotaciones que os acabo de decir, te genera automáticamente la especificación de OpenAPI o la de Redux, por ejemplo. Y bueno, basado en estándares, como os acabo de contar. Es totalmente compatible con OpenAPI y JSON Schema. ¿Y todo esto gracias a quién? Pues a este señor colombiano con bigote que es tan majete, que se llama Sebastián Ramírez, y a toda la comunidad que hay detrás de FastAPI. Yo os invito a que entréis en el repositorio y miréis porque la verdad es que hay muchos recursos y está bastante activo. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido con la historia y vamos a entrar ya en materia. He cogido del portal de datos abierto de la Junta, porque yo no sé, me cansa mucho usar siempre el típico ejemplo de empleados, salario y estas cosas que todos hemos visto cuando hemos estudiado. Y he cogido concretamente el CSV de la plantilla de plazas docentes que hay en centros públicos en Andalucía. Maestros, profesores de FP, profesores de secundaria, etcétera. Con este CSV, que es esto que tenéis aquí a la izquierda, estos datos, me he creado 3 tablas en un SQLite para no tener que montar nada en servidor, que lo podáis probar sencillamente en vuestro local, porque luego os voy a dejar el repositorio. Y he separado este CSV en 3 tablas, una con los colegios, que tiene el código de colegio, el nombre, la provincia y la localidad, así es como he partido los campos. Otra con las posiciones, que son los puestos, o sea, para el cuerpo de maestros, pues el código de posición y la descripción de esa posición. Y luego las asignaciones, que es código de centro, código de puesto. Más cositas. Bueno, voy a ir ya al lío, ¿vale? O sea, tenía intención de hacer una sesión de Leaf Coding, pero después de comentarlo con varios compañeros, creo que os voy a enseñar mejor el código ya terminado
y un poco de la documentación y demás, porque creo que va a ser más fácil de entender, más fácil de seguir. Y ya me preocuparé de hacer a lo mejor algún workshop más adelante, en el que podamos hacer algo tipo hackathon o así, y sentarnos todos a trastear de verdad. ¿Qué voy a querer mostraros en esta pequeña demo? Los métodos necesarios para realizar operaciones de inserción, borrado, modificación de alguna de estas entidades que os he enseñado antes. Organizar un poco los recursos de FastAPI a nivel de código, a nivel de carpeta. Os voy a intentar decir algunas indicaciones para cómo mejorar esa documentación automática que genera FastAPI. Voy a mostrar algún test unitario usando Test Client, porque FastAPI incorpora su propio cliente para hacer los tests. La verdad es que te facilita mucho la vida. Y también os voy a mostrar cómo securizar un endpoint, que quien dice securizar un endpoint básicamente es cómo decorar un método de tu API para hacer cosas como securizar un endpoint. El código del repositorio está aquí. Es ahora mismo un trabajo en progreso. Me queda completar algunos tests y mejorar la documentación y demás, pero lo que tenéis, o sea, mi idea con este repositorio es que podáis usarlo a modo de plantilla. Que si mañana tenéis que hacer una aplicación en FastAPI, tengáis un ejemplo de cómo se organizan los recursos, de cómo se hace un método put, un post y demás, cómo se hacen los test unitarios, para que simplemente podáis coger el proyecto y inspiraros muy fuerte, también conocido como copiar y pegar. Y nada, con esto acabo lo que es la presentación, me voy al portátil y me siento y os enseño un poco del código. Si alguien me quiere preguntar algo hasta el momento, sí, que lo deje por el chat, que me lo contará Luca o Alejandro, que están aquí. Y si no, pues lo vemos al final sin problema. A ver. Voy a irme lo primero a la documentación de FastAPI, ¿vale? Vale. Esta es la página web de FastAPI. Tenéis la documentación en inglés y algunas secciones ya también están traducidas a castellano. Sentíos libres de contribuir, aunque sea solo traduciendo, porque la verdad es que está guay colaborar en proyectos como este. Para empezar una API con FastAPI es muy sencillo. O sea, si me voy aquí a la parte del tutorial, a los primeros pasos, es tan sencillo como importar la clase de FastAPI e instanciarla. Y luego, mediante anotaciones, definir verbos de peticiones que ir agregando a esa aplicación, como tenéis esta de aquí. Aquí le estoy diciendo que en la raíz de la API tengo un método get que devuelva un hello world, o sea, no tiene más. Más cosas, pues ya os conté lo de las anotaciones, yo qué sé, tenéis aquí documentación de path parameters, a ver si carga esto. Igual debería haberla dejado cargado antes de la charla, pero bueno. ¿Estoy en la de invitados? No, estoy bien. Bueno, tampoco pasa nada, porque os voy a enseñar ahora el código y ya está. Antes o después se verá, imagino. Mira, ve, eso, query parameters. No, no ha cargado. Se me ha quedado ahí, pero... Bueno, no pasa nada, os enseño ya directamente el código que tengo aquí. O sea, yo os he contado que es tan sencillo como instanciar la clase FastAPI y luego ir añadiéndole métodos, ¿no? Decoradores. Hay una forma de organizar vuestros recursos cuando tengáis varias entidades, como os he contado antes con la clase de escuela, posiciones y asignaciones, que son los routers. Si habéis trabajado con Flask, bueno, hago aquí un inciso, FastAPI está entre Flask, que quizás sea muy simple, ¿no? O tenga muy poca funcionalidad, y Django, que tiene demasiada. O sea, es como el camino medio en el que puedes hacer una API de una manera muy sencilla, pero que además con bastante funcionalidad y bastante potencia, ¿no? Pues bueno, si habéis trabajado con Flash, en Flash están los blueprints, que son precisamente para este tipo de cosas. Mediante un router, yo a esta aplicación, en vez de incluirle aquí un método, le puedo incluir un router. Y le digo dónde tengo el router, incluso un prefijo de ese router. Entonces, en el root de lo que es mi API, ya he incluido el router de API v1. Si me voy a este API v1, aquí lo que tengo son más routers.
Y tengo un router, por ejemplo, por cada entidad. Escuelas, posiciones y asignaciones de estas posiciones. Y ya en cada uno de estos routers, si yo me voy al router de escuelas, por ejemplo, tengo los métodos propios de la escuela. Tengo el get para consultar escuelas, el post para crearlas, el put para modificarlas y el delete para borrarlas, ¿no? Y bueno, tengo un último, el get por ID, que me devuelve solo una escuela por su identificador. Esto es importante. Si tenéis varios métodos en el mismo path y tenéis uno que sea para el ID, tiene que ir el último en ese router, porque si no, se sobrescribe. O sea, tiene que ir al final del todo este método, ¿vale? Tengo aquí un comentario para que no se me olvide, porque es fácil que se me olvide. Vale, mira, este por ejemplo es el router de las escuelas, ¿no? Entonces tengo yo aquí mis verbos, ¿no? De las peticiones HTTP, tengo el get, como ya os he dicho, para consultar, el post para crear, etcétera. Y aquí veis un conjunto de anotaciones. Por ejemplo, con estas anotaciones le estoy diciendo que cuando el código de respuesta sea un 200, cuando la petición vaya bien, voy a devolver una lista de escuelas. Estos tipados pueden ser clases creadas propias que hereden de base model, de la clase base model, y ya tienes aquí pues la especificación de ese objeto, los tipos, e incluso podrías poner si son opcionales, que sería con un optional int, e incluso valores por defecto. Si yo hago esto, puedo decir que es opcional, pero que por defecto valga 42. O sea, esto seguramente lo pueda importar de typing, de typing opcional. Todo esto se basa, como ya os he dicho, en la especificación de tipos estándares de Python. Luego aquí, en lo que viene a ser los parámetros de ese método, tengo los parámetros que voy a pasar por ese get. El nombre, y como os he contado con el tema del modelo que puede devolver la función, aquí ya estoy diciéndole que es un string, que es opcional y que por defecto no vale nada. Igual con provincia, igual por localidad. Si no meto ningún filtro, cuando yo llame al método de recuperar los datos de la base de datos, pues voy a hacer un query all, si no tengo filtros, ¿vale? Y si no, pues filtraré, pues haré SSL con los filtros que yo haya pasado. Del mismo modo, yo puedo tener varios tipos de respuestas. Por ejemplo, si yo voy a crear una escuela que ya existe, este método me va a devolver un false. El insert en base de datos me va a devolver un falso. Entonces, en ese caso, yo voy a devolver una respuesta de tipo JSON con el código 409 y diciéndote que no puedo crear esa escuela porque ya existe en base de datos. Todo lo que pongáis aquí sirve para documentar luego la API. Los tipos, las clases, los códigos de respuesta e incluso el nombre del método. Si yo arranco la API, ya la tengo arrancada, y yo me voy a localhost el puerto /docs, aquí está la especificación de OpenAPI de mi API. Como os he estado enseñando el de escuelas, mira, por ejemplo, el método de escuela, el get, pues aquí tengo los parámetros que puedes recibir como query parameters y las respuestas. En caso del 200, por ejemplo, este es un código de ejemplo de las respuestas que me daba, que es una lista de escuelas. Y si le doy a esquema, puedo ver el esquema de la escuela y veo que tengo estos 4 parámetros y que van a venir siempre rellenos. ¿Yo me he muteado? No, yo no estoy... tiene que ser en el control. Ah, pues perdón. ¿Qué fue lo último que escucharon? ¿Lo puedes mirar? Por si he hablado demasiado y tengo que volver para atrás.
No sé dónde me quedé, pero bueno, vuelvo a contar un poco esto y ya está. Lo que os contaba en el último minuto, que no sé hasta dónde habéis escuchado, es que todos los parámetros de esta notación de los métodos tienen luego impacto en la documentación. Yo defino el tipo de respuestas, el código y demás, y el modelo que devuelvo, y eso se queda autodocumentado. Igual con los parámetros, si son opcionales o son obligatorios y demás, e incluso con el nombre del método. El nombre del método, separados por espacio, o sea, te cambian los underscores por espacio y te los pone en camel case, es luego el nombre, o sea, el hint que sale aquí en la documentación de lo que hace el método. Entonces, esto también te va a obligar a que tú le pongas métodos descriptivos o sea, nombres descriptivos a tus métodos. Yo tengo, por ejemplo, aquí el último método, ¿no? El que me da los detalles de una escuela según su identificador. Y aquí en la documentación veo que dice Get School Details. Si yo me voy aquí al PyCharm, el último método de escuela, el método se llama Get School Details. O sea, esto me lo ha cogido de forma automática. Igual que me ha cogido que con un 200 la respuesta es School, o sea, la entidad es escuela, y si me sale que no existe la escuela, el 404, pues devuelve un mensaje de sesión genérico, que también me lo he creado yo, que lo único que tiene es el código y el detalle, ¿no?, del fallo. Y eso lo podéis ver aquí. En el 200 podéis ver compilado ese esquema, pero también podéis ver el esquema de forma descriptiva, con los tipos, con si son obligatorios, etcétera. Igual pasa aquí con el del 404. Bueno, y esto también, que no lo he contado, y ahora que lo estoy viendo y tal, me acuerdo y os lo voy a decir, la validación es automática. Si yo, por ejemplo, hago una petición get, a ver, ¿el código de escuela es un entero? Sí, ¿verdad? Sí, mira, es un integer. Si yo, por ejemplo, con el Postman, voy a duplicar esta petición. Vamos a decir que es un get. Vamos a decir que no tiene autorización. Y en los parámetros le voy a poner el código de una escuela. Esta escuela existe. Entonces yo consulto la API. No, perdón. Vale, porque no es un parámetro. Estoy tonto. Aquí. Esta escuela existe y me devuelve la escuela. Si yo pregunto por una escuela que no existe, me va a devolver el 404, como tenéis aquí, y que la escuela no existe, etc. Pero si yo pongo algo que no sea un numérico, pongo aquí una string cualquiera, esto ya me ha hecho la validación automática. Me está diciendo que el valor que yo he mandado para el code no es un entero. Y yo no he hecho nada. O sea, esto lo ha validado solo. A mí me parece genial, la verdad. Más cosas que os puedo contar de aquí. O sea, ya os he contado la organización por router, os he contado el tema de la documentación, los códigos de respuesta, los modelos. Bien. Os puedo enseñar un poco de los tests. FastAPI incorpora una clase que es Test Client, que os la he contado antes, con la que yo puedo hacer una petición. Por ejemplo, tengo aquí el router de asignaciones, ¿vale? Que básicamente lo que hago es una inner join entre la tabla de posiciones y la de escuelas. Sí, o sea, no, perdón, asignaciones y posiciones. O sea, esto es, dame los puestos de trabajo, dame los profesores que hay para una determinada escuela, ¿vale? Entonces lo que tengo es solo una inner join con esas dos tablas y que devuelva una lista de school assignment que va a decirme qué posición. O sea, también esto soporta herencia. Tú en los parámetros de un modelo que tú crees puedes poner que un parámetro sea de un tipo específico que tú has creado. Entonces, tiene una posición con sus detalles, código, nombre y cuerpo al que pertenece y quantity, que es el número de posiciones que hay para ese colegio. Entonces, si yo le quiero hacer un test a Positions in a School, me voy a ir a los tests, porque este sí lo tengo hecho. Me quedan algunos por hacer, pero este sí está hecho. Entonces, para yo hacer este test, puedo usar esta clase TestClient, a la que yo le paso mi aplicación, mi FastAPI, mi instancia de FastAPI. Si yo me voy aquí a MainGetApp, lo que estoy devolviendo es este FastAPI, Return App, después de haberle colocado todos los routers que he creado, ¿no? Pues dado este TestClient de mi aplicación de FastAPI, luego yo lo que hago es llamar
con los verbos de las peticiones, con un get, un post, un put o lo que sea, a este cliente. Y lo que hago es llamarlo con la ruta y con los query param y con lo que me haga falta. Y después de eso, pues ya hago las comprobaciones de que el status code sea un 200, de que el JSON de la respuesta sea coherente con el JSON que me ha debido de construir a partir de la petición del join de la base de datos que hemos creado aquí, porque al ser un test unitario no tengo que llamar realmente a la base de datos. Y básicamente se prueba así de fácil. O sea, con el test client te ahorras el tener que hacer toda la parafernalia de ir moqueando, por ejemplo, todos los routers de por medio. O sea, tú haces la petición desde arriba como si fueras un navegador y esto te lo captura hasta abajo, hasta el método en concreto. No tengo mucho más que contaros realmente. Quiero también contaros el tema de la securización, que es como añadirle un decorador al método, por ejemplo, imagínate que quiero securizar el método que borra una escuela, ¿no? Que la elimina porque nada más que quiero que una serie de usuarios con un token registrado puedan borrar las escuelas. Pues en el método delete, que lo tengo por aquí, hay una anotación que es dependencies, en la que yo le puedo meter una lista de dependencias. Este depends también es un objeto de FastAPI, está aquí importado, ¿vale? Entonces, con esa dependencia, en este delete, antes de ejecutarse el método, se va a ejecutar esta dependencia, que es una función que se llama validateAccessToken. Esta función la he creado así a modo de demo, no voy a validar realmente un token. O sea, está aquí hardcodeado, lo único que voy a evaluar es que el formato del token sea correcto, o sea, si es un token tipo bearer, que empiece con el string bearer y luego que el código de token sea singular data I, ¿vale? Entonces, cuando yo vaya a llamar, voy a usar la misma escuela que he usado antes para la consulta, ¿vale? Cuando yo vaya a llamar al delete, que lo tengo aquí, con ese código de escuela, si mi access token no es válido, por ejemplo, llamo con singular data, esto me devuelve un 401 de que no estoy autorizado, pero si le pongo un token correcto, me borra la escuela. De esa manera securizas los endpoints. Tú defines esa función, le agregas la dependencia y esto pasa por la función. Si no se ha producido ninguna excepción o no se ha devuelto algo que te altere el flujo de control, sigue con la ejecución normal. Lo que hacemos es validarlo pues lanzando una excepción aquí en medio. Y ya estaría. Creo que he sido muy breve, pero como he sido breve y a lo mejor me he explicado un poco de manera vaga, prefiero que me hagáis preguntas, a ver si así os puedo responder algo más y aclarar algunas dudas que haya podido dejar. Ya os digo, mi idea es terminar el código del repositorio para dejarlo como una plantilla y que podáis usarlo a vuestro gusto para adaptarlo para vuestra API y hacer algún taller por si podemos hacer con datos abiertos como este conjunto, con cualquier otra cosa, alguna API simplemente por practicar y por aprender todos juntos. Lucas, si tienes preguntas por ahí, me las lees, tío. Vaya, va a ser el seminario más corto de la historia, ¿eh? ¿El qué? Sí, si tenéis preguntas, dejadlas en el chat o... Sí, venga. Hasta donde yo sé, no. O sea, el camino de generar la documentación automática a partir del código, sí, pero el inverso diría que no. O sea, si tendría que mirarlo. Vale. Me parece bien, yo de eso no sé. Vale. Sí, este framework lo hemos usado concretamente para Decathlon. Estoy trabajando ahora en Decathlon y tenemos un par de APIs en producción ya con este framework. Y la verdad, bueno, os tengo que meter en las diapositivas, que también os la compartirán en los próximos días mis compañeros y compañeras. Tengo que meter referencias porque
Hay, por ejemplo, un par de artículos sobre pruebas y rendimiento de FastAPI, donde podéis ver pues, no solo tiempo de respuesta, sino consumo de memoria. O sea, nosotros lo tenemos en producción y la verdad es que está yendo bastante bien. Ya está, pues si no hay más preguntas, no os quito más tiempo. Muchas gracias por haber venido al seminario, yo espero que os haya aportado algo y nada, nos veremos en futuras ediciones del seminario. Hasta luego.